Cada vez nos acercamos más a los premios Oscar de 2023, que tomarán lugar el próximo domingo 12 de marzo, celebrando lo que el medio audiovisual tuvo para entregar el pasado 2022. Y con todo esto, siempre es una experiencia como mínimo muy divertida la de juntarse y dialogar, llegar a acuerdos, desacuerdos, gritar al aire libre y debatir respecto a las elecciones que toma la prestigiosa, entre comillas, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bueno, qué tan prestigiosa se pueda considerar a día de hoy es como mínimo cuestionable, con cada año volviéndose aparentemente más irrelevante ante el ojo público y con los escándalos siendo lo que termina incrustado en la memoria popular. Pero si bien la relevancia de la academia es un tema que me gustaría diseccionar en algún video por separado, solo puedo decir que me apena que la gente prefiera hablar de estas porquerías faranduleras en vez de lo que realmente debería importar, las películas. Pues aún en la ceremonia de 2022, que en retrospectiva me parece tenía una tanda de nominadas bastante floja en comparación a años pasados, habían joyas que meritaban discusión y que siguen manteniendo al medio fructífero dentro de un contexto donde he llegado a oír comentarios de la índole de que los Oscars no son importantes porque ya no sale ninguna película buena. Afirmaciones bastante radicales y desinformadas, vale decir, aun cuando pueda ser cierto lo de la irrelevancia de esta organización por otros motivos aparte, pero vamos al grano. Como dije, me parece que la realización de esta ceremonia siempre es una oportunidad excelente para poder unirnos gracias a este interés común y conversar respecto a las obras nominadas, celebrar a nuestras favoritas y dudar ante las que nos parecen menos merecedoras siquiera de una nominación, por lo que no podía quedarme sin traerles mi perspectiva personal respecto a estas películas. Para ello he decidido, tal como el año pasado, armar dos videos. El presente, donde comentaremos de forma general todas las nominadas al premio principal, el de la mejor película, desde la que menos me gustó hasta la que más se marcó en mi conciencia, y otro video con impresiones breves de las demás categorías, tanto mi opinión general de las demás elegidas como ciertas predicciones de lo que creo podría pasar en esa velada, aunque me siento más inseguro respecto a apostar por ello, pues anduve bastante nulo en seguir la temporada de premios y mucho depende de esta información. Quise hacer reseñas de las películas de modo individual, pero me hubiera tomado demasiado tiempo y ya era demasiado tarde, siendo Everything Everywhere All at Once la única que alcancé a comentar propiamente tal con anterioridad. Pero si les llegase a interesar ver alguna comentada más a fondo debido a algunas de las razones expuestas, pueden dejarlo en los comentarios y será bastante considerado. Ya sin más, vamos directamente a echar un repaso a lo que fueron las 10 nominadas a mejor película en los premios de la Academia de 2023. Comenzamos este listado con una nueva entrada en el canon de las cintas biográficas musicales, encarnándose en esta nueva ocasión en Elvis, la más reciente entrega filmográfica del estrafalario Baz Luhrmann, y que está nominada a 7 premios sin contar el de mejor película, y esa es la dinámica que usaremos con todas las comentadas en esta ocasión. Y en ella hace un recuento bien general de la vida del mítico rey del rock, desde sus humildes orígenes y la incepción de su interés por estas sonoridades hasta los trágicos momentos finales de su carrera. No me reservaré en esta ocasión y partiré diciendo que esta es de lleno, y con todo respeto a quien le haya parecido buena, la única película de la selección que puedo afirmar como tal que me desagradó, y que no comprendo cómo puede estar nominada en tantas de estas categorías, siendo las únicas nominaciones que considero justificadas por completo las de mejor maquillaje, trajes y mejor actor principal, pues por lo demás considero que falla en casi todo apartado en la labor de componer una experiencia comprensible y con la que se pueda conectar. Hay nominaciones que quizás resultan algo lógicas, como las de mejor sonido y diseño de producción, pero tengo especiales problemas con este último aspecto, pues si bien se nota el trabajo puesto en crear cada escenario, conseguir una buena ambientación y todo lo demás relacionado a esto, con constancia sentía que de todas formas estaba observando escenarios maquetados y artificiales, no lugares reales. Acentuando lo plástico de la experiencia, pero intentando pensar frío, podría atribuirlo a dos aspectos que de ningún modo comprendo cómo siquiera fueron contemplados para una nominación, que son la fotografía y el montaje, aspectos que en esta película funcionan como ejemplo excelente de cómo este apartado puede armar o hacer añicos una experiencia audiovisual. Son ciertos esos comentarios que se dicen por ahí de que la edición parece la de un tráiler y uno de 2 horas y media, con constancia bombardeando con información, sumado a la fotografía inefablemente inconsistente, con zooms arbitrarios y baratos que te confunden,
Música anacrónica que es más distractora que propositiva. Sé que no hay una regla escrita en cuanto a qué música puedes usar en tu película, pero en este caso sentía más común los jóvenes de ahora tienen déficit atencional, así que pongamos esto para que se enganchen. También ciertos recursos visuales, que en el papel son interesantes y en otros contextos probablemente funcionarían, como veremos más adelante, pero aquí son un detrimento. En que la personalidad hiperkinética del filme es la perfecta ejemplificación de qué es el estilo sobre sustancia, donde por 2 horas y media ocurren cosas con constancia, pero sientes que a la vez no ocurre nada, tal como si en un tráiler nos estuvieran preparando para cosas por venir, pero nunca ocurren, y las 2 horas y media se terminan volviendo 4 horas eternas, en que siempre vemos algo ocurriendo en pantalla, pero antes de que puedas siquiera procesarlo, ya está sucediendo algo más sin que pueda haber un tiempo para sentarse a procesar lo que recién ocurrió. Y entiendo, es mucha la información a cubrir en esta historia, pero creo dentro de todo que si esto se contaba de otra forma, podría haber resultado algo mucho más coherente. Quizá el mayor arma en contra es justamente el estilo lurmaniano, quien acá simplemente se excede con sus glamorosas particularidades estilísticas. Quizás otra visión directoral podría haber hecho magia. Solo agradezco que no haya estado nominado a mejor dirección, pero bueno, podría aún así entender con todo lo dicho la perspectiva de que esté nominada a mejor edición, porque en efecto debe haber sido un pajazo horrible editar cada uno de esos cortes y montar todo tal cual como lo vemos, pero creo yo, las nominadas deberían estarlo según que tanto complemente a la película a la par del trabajo que costó realizar esa edición, en vez de qué tan difícil ha de haber sido la labor por sí sola, siendo que a fin de cuentas este aspecto tira para abajo al filme. Siento que a fin de cuentas el único aspecto que hace a la obra meritoria de verla es el desempeño actoral de Austin Butler, quien no es exageración decir que se transforma por completo para encarnar al rey. Quizá no sea idéntico, pero es cierto que la audiencia no ve al actor, sino que ve al personaje, y eso se valora mucho. También, si bien parezco estar en una minoría en este caso, Tom Hanks me convenció dentro de su caricaturesca personalidad villanesca, que dentro de toda la parafernalia es de lo que hace algo enganchante ver el filme, y es de por sí algo bastante singular verlo interpretar un papel más antagónico. El problema es que si bien hay buenas actuaciones por parte del reparto, con la incesante emoción no se les da el tiempo para detenerse y brillar en alguna secuencia específica, y esto aplica incluso para Butler, quien sí brilla en los momentos escénicos de baile y todo eso, pero los momentos que me parece que son más clave para enfatizar su rango actoral, aquellos que son más íntimos y donde se explora la psicología de Elvis y demás, son escasos y hacen más difícil el que podamos conectar con toda la obra, como si la cinta a propósito nos intentara alejar del centro emocional y termina por mermar aún más el efecto que podría haber tenido. Ya por lo demás, no podría añadir mucho más en planos generales sin tener que entrar a lo específico, y por fines de video debo mantenerme en lo esencial. En serio me parece increíble que esté nominada a mejor película, y no en un buen sentido, más habiendo dejado fuera películas como Babylon, The Whale o inclusive The Batman habría sido una elección mucho mejor, siendo esta entonces a mi parecer de lo más flojo en materia de biopics que ha salido en años recientes, donde a gusto personal casi todos los aspectos confluyeron en un popurrí impenetrable que impide casi cualquier tipo de conexión emocional. Y digo, podríamos tomar cintas como por ejemplo Bohemian Rhapsody, que podrían considerarse como genéricas, con una estructuración hecha en molde de repostería y con ciertos problemas técnicos, pero incluso una como esa se digna a darle espacio de respiro a sus personajes e intentar profundizar en conflictos de modo satisfactorio. Aquí en cambio el resultado es inferior a algo mediocre desde mi perspectiva, no diría que terrible, pero definitivamente una que si llegase a ganar en esta categoría me parecería la peor decisión posible, por lejos mi menos favorita de las seleccionadas. This can all be over in a flash. En el noveno puesto presenciamos el retorno del legendario director James Cameron al mando directoral para entregarnos la segunda entrega de Avatar, El Camino del Agua. Tras 12 años sin sacar filmes nuevos, habiéndose coronado la primera parte como la cinta más taquillera de todos los tiempos y buscando con esta expandir las fronteras de lo que había hecho en términos visuales con la anterior, pues el crear un tipo de experiencia con este tipo de efectos en un contexto marítimo implicaba una tarea monumental, y al parecer siendo esta la razón misma del por qué se atrasó tanto esta cinta. Paso del tiempo que además estaba jugando en contra, ya que con el paso de los años, más expectativas se estaban formando. Esta está nominada a tan solo 3 premios, pero estas nominaciones a mi parecer son más que merecidas. Mejor sonido, diseño de producción y efectos visuales. De hecho me atrevería a decir que quizá hubiera merecido un par de nominaciones más en otros aspectos técnicos, pues fuera de si nos gustó o no, es innegable que es toda una proeza técnica, que funciona como un contundente reflejo de los avances tecnológicos del medio y que por sí
sí solos ameritan ir a una sala de cine a asombrarse viendo en pantalla grande estos parajes irreales. Monolitos visuales que, sin exagerar, a ratos eran tan preciosos que casi me llegaban a lagrimear los ojos. En otro llegaba casi a sentir que estaba viendo una especie de documental marítimo dirigido por Terrence Malick, y también en otros momentos lograba ser muy asfixiante, pues ciertas secuencias submarinas presentan criaturas gigantes que le hacen algo que definitivamente no es para talasofóbicos. Se nota que Cameron quedó impactado con su experiencia en aquel documental donde descendió hasta el fondo de la fosa de las Marianas, y me hace sentido que su impacto con dicha experiencia lo haya influido a crear la película tal y como es. Varios momentos pueden sentirse como un videojuego, pero cada ambientación se siente como algo que podría existir en algún planeta y sobrecarga nuestros sentidos, con escenografía paradisíaca para el ojo, y ni hablar de lo imponente de los efectos, que son de todo menos sutiles, que es lo que suele premiar la Academia, pero en este caso sí implican un avance increíble en cuanto a lo posible con tecnologías de captura de movimiento, y es lo más probable que sea la que se alce con la estatuilla. Con todo esto es sin dudas un espectáculo, y ojo con esta palabra, pues recalco, es de esas experiencias hechas específicamente para que las veas en una pantalla grande con el mejor sistema de sonido posible, porque una vez que las sacas de ese contexto se desinflan de forma considerable. Y es que aquí es donde comenzamos con los problemas y el porqué de su bajo posicionamiento en esta lista. Para empezar, yo nunca fui fan de la primera Avatar. No llegué a verla en el cine y creo que habiéndola visto en pantalla más pequeña con todo el hype por detrás me hizo darme cuenta aún más de lo que exponía hace poco, pues esa película es una ejemplificación perfecta de ello, de que gran parte de su encanto era del vivir la experiencia en el cine, pero más allá de eso su núcleo resultaba bastante superficial, el de una historia que hemos visto montones de veces, aunque debo admitir que hecho aquí con un trasfondo y construcción de mundo bien rico, lo que ciertos puntos positivos le otorga, pero con una estructura y recursos familiares que no la terminan de distinguir lo suficiente a nivel narrativo como para que sea algo en verdad destacable. Con ello yo no tenía absolutamente ninguna gana de ver esta segunda parte, pues temía que se repitieran gran parte de los detrimentos de la original, pero la terminé por ir a ver al cine y mis temores se volvieron ciertos. No divagaré mucho, pues como dije hay que mantenerse sintético, y porque ya varios colegas del rubro han expuesto mejor de lo que yo podría todos los problemas que tiene el filme, y concuerdo con ellos. Es prácticamente un remake de la primera, pero con mucho más enfoque en el agua, siguiendo los mismos patrones argumentales y casi ninguna variación a la forma de entregar su mensaje, que obviamente es el mismo, presentando todo esto con una historia blanda encabezada por personajes que son, valga la redundancia, avatares poco interesantes, y con aún menos personalidad que en la primera entrega. Pero aquí absolutamente todo es un pretexto para mostrar los avances tecnológicos en cuanto a efectos especiales, los que, toca recalcar, sí son mastodónicos en el avance implicado, pero no son suficientes por sí solo para sustentar casi 3 horas de película. Ojo, eso sí, que no todo es reciclado, hay nuevas tramas interesantes y con potencial, como la de Spider, que propone un conflicto genuino, pero cualquier trama que se asome a ir a un desarrollo queda a medias y a desarrollarse en futuras películas, aunque puedo satisfacerme en que de todas formas esta es autoconclusiva y no es descarada en lanzarte un por verse en Avatar 3. Pero también su desarrollo era contradictorio y donde los cambios grandes ocurrían de modo muy súbito de una escena a otra, y que sintamos eso en una película de prácticamente 3 horas donde te sobra el tiempo para desarrollar a tus personajes me parece inexcusable. En resumen, es lo que esperaba, una historia blanda cuyo único propósito real es ser una excusa para restregarnos la punta de la lanza en cuanto a tecnología de efectos visuales, pero ha de admitirse resulta un espectáculo audiovisual total para los sentidos, que si suena a algo que te llama la atención por lo mismo, pues ve a verla, porque sin dudas te dejará sin palabras con este apartado, pero si buscas una historia con más que desentrañar no encontrarás absolutamente nada aquí. Como sea, a fin de cuentas diría que no me arrepiento de haberla ido a ver al cine, aun cuando no quería seguir aportando a la carnada de la infinita riqueza de Cameron, pero ahora mismo creo que igual lo hace con genuino interés y afán de explorar nuevas cosas con el cine y no por el mero billullo, y según lo que ha afirmado, espero se dedique a mejorar estos aspectos tan flacos en lo que ya será una extensa franquicia, porque un tercer, cuarto y quinto remake serían inaguantables. Si a mí me preguntan, del total de la duración, unos 40 minutos o quizá un poco más que eso me tuvieron con interés genuino y maravillado ante las cosas expuestas, pero lo demás me tenía variando desde vamos a ver si esto lleva a algún lado interesante hasta un rotundo aburrimiento. Bueno, no es para nada una mala película, pero no hace nada por expandir la anterior fuera de lo técnico, y creo que al igual que la primera, una vez que deje de ser proyectada en cines será incluso más evidente su flaqueza y superficialidad, que me atrevo a decir será incluso más olvidable que su primera entrega. En lo personal no la hubiera nominado a mejor película, pero su nominación se me hace mucho más comprensible que la de Elvis, por lo que no tengo mayores quejas al respecto. Solo puedo decir que sí la sabría si es que llegase a ganar en esta categoría, cosa que según la temporada de premios se ve
parece muy improbable. She's so close. Ya entrando en el octavo lugar, puedo decir que nos pegamos un buen salto respecto a las anteriores y de aquí en adelante todas las películas me parecieron bastante buenas y meritorias de ver por diversas razones, así como cuya nominación me pareció justa, marcándose este salto con la nominada a tan solo un premio, Women Talking, siendo también a la que más me costó obtener un acceso para poder ver, razón por la que casi me quedo sin verla para este video, pero qué bueno que esperé a poder verla, pues es una cinta potente que tristemente y en lo probable quede algo sepultada debido a su poca exposición y porque quizá no genere tanta atracción debido a sus tópicos más densos o desde su título que de por sí va a generar comentarios de la índole de que es propaganda feminista. Pero de partida ese tipo de afirmaciones me parecen poco honestas con los méritos de la cinta, pues créanme que vale la pena el visionado, pues aun si no están de acuerdo con varias de las cosas que se exponen en esta, tiene sus méritos notables en su ensamblaje, pero les advierto que hay que mentalizarse para verla y aparte tampoco es perfecta. Esta adaptación de la novela homónima de Miriam Serwast nos ubica en una colonia menonita, aislada de la tecnología contemporánea, donde tras un largo tiempo de abusos reiterados de parte de quienes están al mando, las mujeres entablan diálogo entre ellas para decidir qué hacer al respecto con la situación, y de ahí en más todo se desarrolla por medio de la discusión, abarcando diversas temáticas controversiales y complejas, balanceando fina sensibilidad con un filo punzante y ofreciendo tal cual lo que dice el título, resultando ser de esos ejemplares en que cada palabra nos genera inmersión de principio a fin, con cada personaje teniendo un rol en proponer puntos de vista o agregar algo a la conversación, y dándose todo en una ambientación minimalista con poquísimas locaciones, comparable quizá a ejemplos icónicos como 12 Angry Men, en cuanto a la escala y el cómo aprovecha cada elemento para sumergirnos, así como en ese exquisito flujo en el que vamos viendo cómo el punto de vista va cambiando conforme se van revelando nuevas piezas de información o perspectivas diversas. Debo decir que quizá el aspecto que haga a la película sea su guión, y no es de sorprender que por lo mismo sea justamente el elemento que tiene su respectiva nominación. De hecho, suena fuerte para ser la que se alce victoriosa con la estatuilla y estaría más que merecido, teniendo un aura cuasi teatral y muchas veces sugiriendo visualmente, o por medio de elegante diálogo más sutil en vez de escupirnos las cosas en la cara. Hay momentos eso sí que escapan de esa fineza y no aguantan el tener que sobreexplicar algo que estaba mejor sugerido que dicho de modo explícito. Why have you got a gun, August? Don't kill yourself, August. Pero sería una ridiculez agarrar estas secuencias con pinzas dentro de una totalidad que brilla en casi todo momento. Obviamente garantizan su efectividad las actuaciones, donde todo el reparto es excelente, aunque a mi parecer los desempeños más memorables lo entregan respectivamente Claire Foy, con su determinación a luchar ante las injusticias y atrocidades vividas, Ben Whishaw, como quizá la única figura masculina que presenta su apoyo y con notables secuencias de impacto emocional, y a mi parecer la más brillante siendo Jessie Buckley, con un personaje complejo y bastante tridimensional, tan odiable en su postura como a la vez bastante humana, pues le vamos entendiendo a medida que se va desentrañando el porqué de su resignación a hacer algo, y es quizá quien más terreno emocional debe cubrir a lo largo de todo el filme, y debo decir que me sorprende que no haya estado nominada a Mejor Actriz de Reparto. Por otra parte, se ha criticado bastante el aspecto visual de la cinta, diciéndose que sus paletas de colores están desaturadas, que todo se ve súper oscuro, y digo, es cierto, pero desde mi perspectiva de hecho no es un problema, y hasta me atrevería a decir que fue propositivo respecto a las temáticas sensibles de la película, acentuando la negrura del proceso que están viviendo y la incertidumbre de lo que está por venir, por lo que no termino de entender que en ocasiones se use como un punto para tirar bastante abajo a la cinta. A fin de cuentas creo que entre las únicas razones por las que no puse mucho más arriba a esta película, y por las que no me terminó de parecer quizá grandiosa, está primero que en cuanto a la diversa materia de filmes basados en diálogo, no es uno que pondría en la cima como de los más sobresalientes, es uno que sin dudas pondría como destacable, pero su misma escala a momentos se siente quizá un poco más contenida de la cuenta, aun cuando ella trata temas algo viscerales e impactantes, pero además tampoco creo que todas las personalidades que aparezcan se aprovechen para la totalidad de su potencial. Algunas tienen una presencia bien mínima y con la que se podría haber hecho mucho más. Por último, por alguna razón siento que esta historia es una que debería haberse contado años antes, pues entrando a 2023 se siente quizá precisa para la época, pero no algo realmente adelantado de alguna forma, aunque obvio es prácticamente imposible porque la novela en la que se basa es de 2018.
Pero como sea, estas temáticas son obviamente algo que necesitan ser discutido y por ende es una película relevante que deja en la palestra puntos de vista poderosos y que vale que la gente esté viendo para reflexionar al respecto. Es entonces un largometraje que me parece meritorio de su nominación a mejor película, aunque ni de por asomo sería mi votada para ganar el galardón. Y de la misma forma parece ser de las menos favorables para ganarlo. Como sea, su fuertísimo guión, digno de ganar su nominación, su ambientación, dada en un año específico pero a ratos pareciendo casi ambigua y por ende con un sentir casi atemporal, y su excelente reparto que sin problemas hubieran justificado nominaciones actorales, la hacen una experiencia potente y satisfactoria. A mi parecer quizá no excelente, pero sí memorable y que, de nuevo, toca temas que siempre son necesarios de abordar y discutir, y que le hacen bastante relevante en la actualidad debido a cómo se pueden trasladar a otras situaciones terribles que siguen sucediendo a día de hoy y que no debería ser el caso. Is this how we want to teach our daughters to defend themselves? By fleeing? Not fleeing, but leaving. I was just I talking would about rather stand my leaving. ground and shoot each man in the heart and bury him in a pit than flee. En la séptima ubicación tenemos lo que parece ser la cinta más personal de una de las leyendas vivientes del medio cinematográfico, el señor Steven Spielberg, con la semi-autobiográfica The Fabelmans, que sigue al joven Sammy Fabelman, representación ficticia del director, y su historia de juventud, desde años tempranos hasta su paso a la adultez, eventos importantes de ese crecimiento y cómo dentro de ello el cine fue algo fundamental para sobrellevar o desahogarse de momentos complejos. A mi parecer esta es la mejor del director en un buen tiempo, si bien no he visto toda su filmografía, e igual vale recalcar que me gustó bastante West Side Story, que es apenas la anterior, aun cuando se va bastante por la segura, elemento que es lo que ha tirado considerablemente abajo varias de las últimas películas del director, y esto tampoco es algo que no diría de la presente. Aún así, me fascina ver lo abierto que es el director respecto a representar ciertas vivencias que marcaron su vida y el sendero que le llevaría a ser la icónica figura que es hoy en día. Obvio, muy en lo probable con un gran grado de dramatización, pero en lo observado siento esa apertura con la audiencia, y en especial se me hace interesante el cómo aquí apunta a fronteras más introspectivas que grandilocuentes, aun si a veces sea a costa de conseguir una experiencia icónica como las que le han caracterizado, pues creo que no hay secuencias o fotogramas visuales que se incrustarán en tu memoria como los de otras películas que él ha hecho, o de verlos estarán más basados en momentos íntimos que en secuencias espectaculares, pues sí considero que hay escenas para la posteridad en cuanto a lo que proponen, o ciertas tomas cuyo peso narrativo las hace bien memorables. Esta está nominada a 6 premios: Mejor Dirección, Música Original, Actriz Principal, Actor de Soporte, Guión Original y Diseño de Producción. Y de entre estas, las más meritorias me parecen las actorales, mientras las demás creo que están abiertas a discusión, pero vamos por partes. El reparto en general hace un trabajo fenomenal, incluyendo a los no nominados como Seth Rogen, que me sorprendió haciendo un papel algo distinto a lo que suele hacer, y de hecho me costó reconocerlo, aunque presenta su típica cuota de humor. Y por supuesto el siempre subvalorado Paul Dano, como el padre, que para mí ameritaba mucho más una nominación como actor de soporte, pues puede ser el personaje más memorable junto al de Michelle Williams. Aunque ojo, es sin desacreditar la nominación de Judd Hirsch, quien sale un tiempo muy limitado en pantalla, pero lo poco que sale la domina con su presencia, su particular personalidad y el impacto de sus palabras para nuestro protagonista marcan un antes y un después en la película, quedando su estela por toda la duración. Por otro lado, considero curioso que Williams esté nominada como principal, siendo que la película trata del joven Sammy, pero hace un papel genial sin dudas. Solo hubo una escena que de verdad se me hizo distractoriamente inconsistente respecto a su desempeño general, y lo menciono nada más porque no la he podido olvidar debido a lo mismo, porque destaca como una astilla, pero es apenas un pero dentro de un desplante con varias capas, que resulta complejo de desentrañar ya que sugiere varias cosas respecto a la psicología del personaje, pero jamás queda del todo claro, y eso me parece bastante interesante. En cuanto a los demás aspectos, su efectividad me pareció variable. Por ejemplo, la nominación a Mejor Música Original creo resulta más como una obligación al tratarse de John Williams, en vez de una genuina y merecida, pues el score de esta película es de lejos el que menos me gustó de todos los nominados. No es que esté mal en el contexto de la película completa, pero resulta demasiado incidental en contraste a los mejores del compositor, quien si lo pensamos hace años no compone uno recalcable. Sobre el diseño de producción se nota el arduo trabajo puesto en su mayoría, pero hay ciertas secuencias donde considero que los escenarios se ven algo artificiales y se vuelve distractor, pero no sé si será problema del diseño de producción en sí o
efecto del tratamiento visual hecho en el proceso de postproducción, amplificado de repente con varias secuencias en que hay un uso extraño de destellos de lentes, pero bueno, en la mayoría de ocasiones los escenarios sí están muy bien trabajados y se sienten reales. No sabría decir a ciencia cierta, eso sí, si esta nominación es merecida por lo que acabo de mencionar. Ya en cuanto al guión y dirección son de lo otro más sólido en las nominaciones y que desde mi perspectiva son entendibles, pero hay otras películas del año que quizás yo habría nominado por encima de esta. Además de que estos aspectos tienen ciertas imperfecciones que son lo que me hacen no terminar de amar el filme como los demás arriba. En específico, el aspecto que más me tiró abajo la percepción de la película es lo que yo llamaría su tercer tercio, que es cuando empezamos a explorar la vida escolar del joven Sam, la cual sentí bastante cliché en su desarrollo y me tenía mucho menos interesado que todo el drama familiar de los tercios anteriores, pues lo que movía a los personajes era mucho más interesante, así como sus conflictos internos, las situaciones que se vivían y prácticamente todo. Pero debo decir que sí me gustó bastante cómo concluía ese último acto y en retrospectiva lo hacía más justificado, por lo que quizá con ciertos revisionados podría cambiar mi perspectiva del filme para aún mejor. De todas formas, no creo que sea una gran elección para llevarse el galardón mayor de la noche, pero el hecho de que apunte a este tipo de experiencia más apta para toda audiencia creo que podría hacer que nos llevemos una enorme sorpresa en la noche de Oscars, pues es un aspecto que le suele dar ventaja a las películas. Además, como ya dije y quiero recalcar, me parece genial lo íntima que esta cinta es en el canon de Spielberg, lo que además la diferencia mucho, conformando una narrativa que quizás deje a mucha gente decepcionada al haber esperado una oda al medio cinematográfico, o que la película desarrollara más de la vida del personaje, o una de esas películas que son una carta de amor al cine en sí mismo. Pero si bien tiene secuencias que lo son y es también parte importante, el núcleo de todo esto se compone en el drama familiar, y diría que esta cinta es más una carta de amor del director a sus padres, su admiración hacia ellos, aun con sus imperfecciones, viendo en retrospectiva estos sucesos e intentando comprenderlos como lo que son, acciones humanas, recordando cómo en aquel entonces quizá era muy joven para entender exactamente las complejidades de lo que estaban viviendo, pero ya ahora puede ver para atrás y darse cuenta que eran tan solo dos personas adultas, intentando hacer lo mejor para que las cosas funcionaran, pero a veces no nos podemos engañar con ciertos sentimientos y la película logra manejar muy bien el meter variado subtexto en muchas de sus secuencias, resultando en una bella dedicatoria a sus progenitores. Es en fin una película muy bonita, con una estructura más suelta y minimalista, cosa que les recomiendo tener en cuenta, y que explora de forma dramatizada los eventos base de la vida de uno de los más grandes genios del medio fílmico, y en que lo más importante son las conexiones humanas, sus sutilezas, contradicciones y aspectos tanto buenos como dolorosos, y cómo ello le influyó para moldear su visión fílmica, de hacer realidad nuevos mundos en la pantalla, mundos que quizás no sean como el nuestro, pero nos hacen creer por un par de horas que lo son. Y bueno, si bien como dije creo que tiene sus inconsistencias, además de irse quizás un poquito muy a la segura, y que su último acto me resultara mucho más flojo, razones por las que queda algo bajo en este listado, es aún así una que recomiendo bastante y que puede ser te haga conectar más si alguna de estas vivencias resuena con algo parecido a tu experiencia personal. Pero como sea, creo que es una mirada con la que cualquiera podrá empatizar y dejarse llevar. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. Ah, y obvio, ese cameo de David Lynch es uno que no tiene desperdicio alguno. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Si hace unos cuantos años cuando se anunció que Top Gun tendría una tardía secuela me hubieran dicho que esta no solo estaría nominada a Mejor Película en los Oscar, sino que se convertiría también en una de mis películas favoritas de su año, probablemente me hubiera reído o tratado a quien me lo dijera de estar en la locura. Pero venos aquí, siendo ese el escenario en cuestión, pues Top Gun Maverick marca el escalafón en este listado donde comenzamos a hablar solo de cintas que fueron de mis favoritas del año y que me parecieron en verdad muy buenas. Intentaré dejarla corta respecto a esta película ya que podría hacer todo un video por separado hablando de lo buena que me pareció, pero puedo empezar diciendo que se me hace en especial tan sorpresiva, dado el hecho de que nunca fui un particular fan de la primera, sino que se me hizo una bastante flaca en todos sus aspectos, pero que puedo entender el porqué de lo importante que fue a nivel cultural, además de que su legado es incuestionable. Maverick, en cambio, agarra lo que es la fórmula esencial de la anterior y refina cada uno de sus aspectos sustanciales, desde lo técnico, que creo que ha envejecido bastante y donde muchas secuencias me resultaron bien confusas en cuanto a su montaje, que debería ser uno de los aspectos clave, hasta lo narrativo, agregándole una profundidad bastante inesperada. Digo, tampoco es que se haya convertido en un ensayo de filosofía, pero ahora se sentía que habían cosas puestas en juego en contraste a casi toda la primera. El conflicto
conflicto interno de los personajes fluye de modo mucho más genuino y estos exploran temáticas que hacían sentido el realizar este filme tantos años después, en que son importantes el paso del tiempo y el peso de ciertos eventos que perduran, al igual que el desplazamiento debido al avance de la propia tecnología. Esta está nominada a 5 premios: Mejor Edición, Canción Original, Sonido, Efectos Visuales y Guión Adaptado. Primero que todo, quiero aclarar que por este video no profundizaré en las mejores canciones, pero por lo demás creo yo que la única nominación algo cuestionable es la de Guión Adaptado, o al menos decidir ponerla en esa categoría en contraste a la de Mejor Fotografía, pues el guión a mi parecer sí está sólido, pero lo sucedido con la cinematografía fue una exclusión a mi criterio criminal al ser uno de los aspectos clave. Además era la arrasadora fija en la temporada de premios en ese aspecto, y entendiblemente sumado a sus geniales efectos prácticos donde hay mínima asistencia de animación digital. Pero bueno, es de esperar si está Tom Cruise al mando. En ese sentido, lamentablemente no tuve la oportunidad de verla en el cine para imbuirme por completo en ello, pero aún viéndola en la comodidad del hogar fue una experiencia que me dejó asombrado en cuanto a lo que se veía, la emoción del vuelo en sí, el envolvente sonido, la tensión respectiva de lo mostrado, y que no haya perdido la emoción trasladada a este otro formato le hace ganar varios puntos. Es maravilloso el comparar lo mejor que luce esta cinta en comparación a la original, sin tener esos momentos de edición incomprensible, sino que se puede agarrar casi cualquier plano y obtenemos una exquisitez visual. Pero obvio, lo central es la historia, y como ya mencioné, agarra todo lo que era la primera y lo refina con fineza, e incluso agarrando escenas que en la primera película carecían de cualquier propósito, como el juego en la playa, e intentando darle aunque sea un mínimo de relevancia para la trama, en este caso enfatizando la importancia de formar un equipo y la unión entre los pilotos. Sí, de nuevo, quizá no es tan profundo, pero al menos tiene una razón de ser. Diría que lo único que flaquea en comparación a la 1 sería el romance, que se siente más presente como un apartado en una lista de cosas por hacer, aun cuando siempre es un gusto ver a Jennifer Connelly en una película, pero el vínculo entre su personaje y Maverick no se percibe tan orgánico como el de la primera parte, además de que el personaje parece sacado de la nada, aunque en teoría no lo es. Aún así, lo demás es todo acierto tras acierto y resulta un largometraje que dentro de lo que podría denominarse como palomitero, es una auténtica maravilla y el hype es real, aun cuando, como pueden ver por esta lista y otros ejemplares ajenos a la misma, no me parezca algo tan así como para decir wow, mejor película del año, pero sí una que derribó todas mis preconcepciones y me hizo comerme todas mis palabras. De hecho, me dolió dejarla relativamente bajo en este listado, pero creo que eso es más un buen indicador de la calidad de contendientes que hay en esta ocasión, pues recalco, esta es una que disfruté muchísimo y tiene puntos muy fuertes, expandiendo cada uno de los frentes de la original Top Gun, donde con efectividad sentimos ahora que sí hay riesgos en la trama, y hay un progreso mucho más tangible en cuanto al arco de sus personajes centrales, que es muy satisfactorio. Quienes están tirando abajo esta película por ser propaganda estadounidense, entre comillas, me parece que están siendo injustos con todos los méritos que posee y perdiendo el foco, pues creo que más que un filme que esté intentando decir, oh, miren lo geniales que son los pilotos estadounidenses, enlístense, que es definitivamente algo que le puede pasar a la primera, si bien quizás no sea el caso objetivamente, es una sólida narrativa de los temas anteriormente expuestos y fantásticamente ensamblada. Aún así, por su posición en este listado pueden imaginarse que no sería mi candidata a ganar el galardón central, pero algo me dice que su capacidad de apelar tanto a los críticos como al público general puede darle muy buenas chances de triunfar en la categoría, por lo que lo llego a ver probable. Como sea, independiente de todo esto, es una película con la que invito a abandonar cualquier sesgo en contra de la primera, pues yo también los tenía, pensando que sería otra de aquellas descaradas secuelas innecesarias de una película querida del pasado solo para sacar dinero, pero no, se esfuerza en contar una historia nueva que expande la anterior con efectividad, por lo que vale la pena dejarse llevar ante este intenso viaje de avión con un acto final que es simplemente uno de los más satisfactorios que tuve la oportunidad de ver en todo el año. Llegamos a la mitad del listado y la cosa se complica entre contendientes tan potentes, pero en quinto puesto tuve que dejar a una que ha agarrado una potencia increíble a lo largo de la carrera de premios, y con justas razones, siendo el remake alemán de la clásica All Quiet on the Western Front, nuevísima adaptación de la novela homónima y cuya primerísima versión cinematográfica data de 1930, de hace más de 90 años, pero ahora por fin vemos una perspectiva adaptada por el país de origen de esta historia en su formato literario,
pues su relato original fue escrito por un veterano de guerra alemán de la Primera Guerra Mundial. La versión original es considerada uno de los clásicos definitivos del género bélico de todos los tiempos, o algunas personas dirían que es más preciso decir antibélico, siendo una experiencia que no busca glorificar los sucesos ahí acontecidos, sino que exponer los horribles efectos que tuvo en quienes ahí combatieron y lo mucho que les consumió. Y teniendo ese estatus tan legendario, pues había zapatos bastante grandes que llenar. No he tenido aún la oportunidad de ver las versiones anteriores del filme, por lo que no podría opinar aún en cuanto a qué tal se sostienen contra estas, pero si les interesa podría hacer un video comentando al respecto cuando tenga la oportunidad de verlas. Pero en el caso de esta cinta por sí sola, puedo decir que es una de las mejores definitivas de su género que he visto hechas en tiempo reciente, realizando muy bien esa labor de no volver la guerra en un espectáculo parafernálico. Lo que, ojo, no creo que si una película lo haga se vuelva mala automáticamente o algo por el estilo, pues hay varias películas que considero muy sólidas y en lo que recuerdo se podrían considerar más un espectáculo que una crítica, pero a gusto netamente personal suelo preferir cuando las películas vienen cargadas con esta crítica, y con ello en este caso se realiza con potencia. Quizás sí hay ciertas secuencias montadas de un modo más espectacular, pero puede ser una inevitable consecuencia de la cinematografía tan limpia pero exquisita, cuya nominación está más que merecida, y que en muchos momentos podemos denominarla casi como nopografía escénica, en que cada encuadre es prácticamente un retrato, pero los momentos que más brillan son aquellos donde nos desesperamos ante lo que está pasando, ya sea por lo gráfico de lo que ocurre, las implicaciones de lo que está ocurriendo, lo inescapable y agobiante de las situaciones, y en esto último ayuda infinitamente la edición de sonido, que Dios te pone los nervios de punta en muchas escenas con constantes gritos horrorizados, mientras más elementos están en la mezcla generando un caos que te lleva hasta el límite de lo que puedes aguantar. Solo diré que la escena del tanque es una de las más claustrofóbicas y horripilantes de todo el maldito año, aparte de otras que prefiero no detallar para no hacer spoiler. Con todo esto se nota la influencia de un film metal como Ven y Mira de Ellen Klimov, de esa filosofía que busca desafiarnos como audiencia y llevarnos al límite con lo que estamos viendo. Mostrar la guerra más en un lente de horror que de emoción. Quizá esta no sea la más mordaz dentro de su representación de la crudeza, creo yo que ninguna película va a poder llegar a topar lo que se logró en la mencionada, pero de nuevo, se nota aquí el impacto de ese enfoque que busca incomodarnos y enfatizar lo desgastante de lo acontecido, en vez de santificar a quienes formaron parte de esto. Creo que merece todo el amor que está recibiendo, al que me sumo, notable ya desde las 8 nominaciones que recibió aquí, todas merecidas, siendo estas mejor película internacional, que es obvio que ganará dado que es la única de la categoría dentro de la mejor película como tal, sería casi ilógico que no ganara, mejor maquillaje y peinados, pues con esto se va caracterizando muy bien el cómo se van desgastando los personajes conforme avanza la cinta, mejor música original, que funciona bastante en contexto con su constante motivo sonoro que nos golpea como un taladrazo aturdidor, mejor sonido, que ya mencioné por qué funciona tan bien, mejores efectos visuales, los cuales pasan muy desapercibidos y podrían darle por ende una buena ventaja en esta categoría, pues reitero, es lo que suele premiar la academia, mejor guión adaptado, fotografía, la cual también mencioné es un gran deleite, y el diseño de producción, que también es increíble, donde en cada secuencia se nota el infinito detalle y nos sentimos sumergidos en el lodo, en el campo de batalla, en las trincheras, en el frío del lugar, en las precarias condiciones contrastadas a las de aquellos adinerados que se escudan mientras jóvenes perdidos luchan las batallas por ellos. Pero aún con todas las maravillas que tengo para decir, tengo mis leves reparos con ciertas secuencias y con cómo creo que encajan en la totalidad del filme. Ya en sus actos finales se puede empezar a volver un poquito redundante y hay otras secuencias que no me parecen tan sustanciales y alargan el filme más de lo necesario, pero aún así por donde se le mire es excelente y una de las mejores cintas bélicas que he tenido la oportunidad de ver, por lo que no se la pueden perder. Una con una crítica potente que sigue fielmente el legado de otras poderosas películas antibélicas y que resulta densa de ver, es tortuosa y desesperante, por lo que sugiero tenerlo en cuenta y saber que hay escenas viscerales que hacen de este todo un desafío, pero uno muy recompensante, y confío cumple con llenar los zapatos de la versión primigenia. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Paul. El siguiente puesto creo que puede estar sujeto a cambios, pues la película que terminé ubicando aquí es de las que vi de modo más reciente y me fascinó como para incluso pensar en subirla hasta el segundo lugar, pero la vi tan solo una vez y siento que me falta revisitarla para poder diseccionar mejor todas las capas que tiene, además que las demás arriba siguen más fuerte en mi memoria, pero recalco que esto hable más de la calidad de las nominadas en sí que de cualquier cosa. Sin más, en este caso tenemos la nueva entrada dentro del canon de las sátiras filosas y contundentes, así como en este caso ganadora de la Palma de Oro en el Festival de
Khan, Triangle of Sadness de Ruben Östlund, director que tenía en mi radar hace tiempo, pero esta viene a ser apenas la primera cinta que veo de él, y vaya que la disfruté y me sorprende ver cierta división en torno a esta película. Está nominada a tan solo 2 premios, mejor guión original y mejor dirección, ambas nominaciones totalmente merecidas, aunque creo merecía varios premios más, pues resulta bastante impecable en todos sus aspectos, aun si bien a costa de que ninguno destaque de forma evidente, pero todo fluye para conformar una película solidísima en cada frente y en que cada elemento está muy bien pensado para complementar las temáticas, metáforas e ideas que busca explorar. Es una película de partida difícil de vender, dado que creo se beneficia de ir sin saber mucho, además de que las sinopsis que se pueden dar por lo general quedan cortas debido a que lo central del filme es mucho más que lo que se suele decir en la superficie, o todo lo que tiene para decir sobrepasa cualquier resumen que se le pueda hacer. Pero como ya dije, resulta ser una sátira potente dentro de lo que parece ser una época con muchos ejemplares efectivos donde se utilizan espacios físicos para retratar temáticas ligadas a las dinámicas de poder, clases sociales y criticar ciertos sistemas políticos. Así, esta se suma a ser uno de los grandes ejemplos de este tipo de cine, representando a nuestra sociedad como un todo, sus dinámicas de poder, la hilarante relatividad de sus problemas, el elitismo, materialismo, hipocresía, la plasticidad del estatus en las redes sociales y mucho más. En un caótico viaje de crucero donde todo se sale de control y empezamos a notar lo fácil que todo puede derrumbarse en un santiamén, en que el mundo puede estar derrumbándose en una marea tormentosa y destructiva que afecta a todos, pero los ricos buscan hacer vista ciega a estos problemas, sin contar con que ello también les terminará pasando la cuenta, y toda su riqueza no es suficiente para ocultar que estos problemas también les afectan a ellos. Creo que no mucho más puedo decir sin excederme en detalles. Las actuaciones son excelentes, la ambientación siempre se siente realista, la película en sí es bastante humorística, aunque con un humor a mi parecer no tan obvio, y que tampoco será del gusto de todos, al igual que la película en sí. Pero yo sí me reía a carcajadas en varios momentos, y también me encontré impactado ante diversos giros y la naturaleza de las situaciones. Vale decir, si a ustedes les asquea ver vómito realista en pantalla, pues puede que tengan graves problemas con una secuencia que contiene mucho de esto. Pero Dios, es uno de los momentos más memorables de todo el bendito año en cualquier película. Ahora, lo más probable es que se vaya con las manos vacías de la ceremonia, lamentablemente, aunque de por sí es una maravilla que haya sido nominada y me alegra bastante. Siendo mi primera exposición al director, estoy bastante emocionado por visitar el resto de su filmografía, pues he oído grandes comentarios, y tengo entendido que tiene una fascinación por presentar este tipo de sátiras con temáticas postmodernistas, las cuales aquí abarca de modo que deja mucho que pensar respecto a nuestra condición, una que sin duda veré de nuevo y con ello quizás sí suba efectivamente en este listado, así como quizás la termine comentando de nuevo cuando tenga la oportunidad acá a más detalle, quizá por sí sola o si algún día comento la filmografía de Östlund, pero cualquiera sea el caso, esta es una que queda muy recomendada por mi parte, aunque sé que no será del gusto de todos, como ya dije, pero si logras conectar, vaya que te llevará por todo un revoltoso viaje. To love. Nos acercamos a la cima de la lista y ya quedándose con la medalla de bronce, tenemos un filme que según lo que veo, parece haber perdido bastante el revuelo inicial que tenía en la temporada de premios, cosa triste ya que la vi antes de cualquier hype respectivo por lo mismo, y me pareció una película redonda en cada uno de sus apartados y cuya experiencia es una de las más particulares, así como efectivas, que tuve el gusto de ver durante 2022. Hablo de The Banshees of Inisherin, la cual se tradujo como Los Espíritus de la Isla y es la cuarta película del director Martin McDonagh, un director que con rapidez se ha labrado una filmografía excelente, y aquí halla nuevamente en el centro a la dupla que era igual la protagónica de su fascinante debut en Bruges, la que también dejo recomendadísima. Pero bueno, con esta el director mantiene ese tono que tan bien ha sabido cimentar como suyo y que ha ido refinando con estilo a lo largo de cada película, habiéndolo elevado bastante con la brillante Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, y que podríamos decir se caracteriza por nivelar un humor seco y ciertos elementos absurdistas con drama bien humano y cargado de comentarios respecto a nuestra condición humana, así como diálogos ingeniosos que fluyen con naturalidad en que parece a ratos ir a lo ligero, pero de pronto te sorprenderá con giros hasta brutales y dejándote una conclusión que deja más dudas que respuestas. Pero esto último me parece el punto del filme y me fascinaron todos los planteamientos e implicaciones que quedaron dando vueltas en el aire una vez estaban los créditos en pantalla. En esencia, la película nos pone a esta dupla protagónica, dos amigos de prácticamente toda la vida, pero cuyo vínculo parece haberse roto de forma en lo absoluto súbita e irremediable,
irremediable, con lo que seguiremos el viaje de uno de ellos para descubrir por qué exactamente sucedió esto. Ahí, esta dinámica servirá para encarnar metafóricamente la naturaleza humana y sus contradicciones desde diversas aristas. Tengo entendido que la metáfora más prominente es la de representar la guerra civil irlandesa, la cual de hecho se referencia en la cinta y está transcurriendo de modo paralelo al del conflicto de nuestros protagonistas. Pero como sé poco o nada de este evento, no podría elaborar más allá. Sí se podría decir en todo caso que evidentemente puede representar el sinsentido de los inicios de tensiones bélicas que a veces se dan por las razones más absurdas. Pero creo yo, esta trama puede adaptarse a estas escalas bastante más contenidas en cuanto a sus metáforas. Y es que creo que en la mayoría podremos conectar, dado que confío hemos vivido en carne propia el distanciamiento con un amigo de toda la vida con quienes el vínculo simplemente se fuma por causas naturales, sea porque algunos deben tomar otro rumbo debido quizás a la paternidad, el matrimonio, el trabajo, la vida adulta en general, o demás razones, mientras otros se quedan en la soltería, o en el peor de los casos simplemente porque de un día para otro, en especial en el contexto contemporáneo, ese amigo quiso cortar todo contacto de la nada sin ninguna explicación. Es tan sencillo pero efectivo y cada situación va llevando a un desarrollo muy interesante que te sumerge en su tono contemplativo, de ritmo también pausado pero no glacial, que te absorbe en cada paso, ya sea con sus planos atmosféricos y muchas veces cargados de simbolismos. Al igual que varios detallitos del sonido y del ambiente, todo se suma a complementar las temáticas centrales de algún modo, sea evidente o no. Da en verdad mucho material para diseccionar para largo con repetidos visionados, y es lo que creo que haré prontamente. Vale decir que cada una de sus 8 nominaciones me parecen más que merecidas, incluyendo actriz secundaria, actor principal, música original, dirección, 2 actores secundarios, guión original y montaje. Con esto todos hacen un trabajo 10 de 10 en lo actoral, en que todos los actores se sumergen de lleno en el papel que están realizando. Quizás a gusto muy personal, Barry Keoghan es quien menos me convenció con su rol, pero que no se malinterprete, está fantástico e igual de complejo en su psicología. Es tan solo que su personaje no me pareció tan interesante como el de la dupla protagónica o el de Carrie Condon, quien está tan majestuosa como los protagonistas y me encanta estarla viendo en nuevos papeles posteriores a Better Call Saul, demostrando su amplio rango y siendo bien memorable con sus acciones en el filme. Espero que por este rol siga obteniendo papeles en grandes producciones. Pero volviendo a Keoghan, de primera su papel me parecía algo sobreactuado, aunque a medida que avanzaba la película se me fue pasando dicha impresión y la audiencia se va acostumbrando a la personalidad peculiar del personaje, por lo que no sé si decir que son pisadas fallidas de la ejecución de la actuación o solo el hecho que uno debe conocer al personaje. Como sea, en caso de tener que galardonar esta película, Gleeson sería mi elección en ese caso como mejor actor de soporte, con su estoica y determinada actuación, fría como el hielo pero que igual tiene esos sutiles atisbos de humanidad, pero en que simplemente su decisión ya está tomada y con ello se ha convertido en una fuerza inamovible. Colin Farrell también está espectacular en el rol protagónico, desaparece en él y puede ser tan gracioso como emotivo, aunque su chance de ganar aquí prácticamente desapareció, y pues al ser un rol más basado en lo sutil en contraste a lo transformativo, pierde puntos para triunfar acá. En todo caso, no es mi actuación favorita del año, pero sí está ahí arriba como una de las mejores que llegué a ver. Resulta así entonces una interesante mirada a las contradicciones humanas, que también me gusta leer como la representación de la eterna dualidad entre si es más importante ser bueno con quienes nos rodean o solo con la gente precisa, tener pocas amistades pero de calidad o crear un legado que quede en los libros de historia, aun si esto implique quedarnos solos por completo, o bueno, una infinidad más de lecturas que pueden sacar ustedes, siempre sobre la base de la condición humana, y enfatizo sus contradicciones, relevante en este contexto de nuestra paradójica conexión desconectada contemporánea, lo que a mi parecer la hace aún más fascinante. Sin duda, McDonald se termina de cimentar como uno de los directores más fascinantes trabajando en la actualidad, refinándose y volviéndose cada vez más fino en lo que explora, por lo que espero muy paciente a su quinto largometraje. Como dije, creo que esta ha perdido bastante las chances de triunfar como mejor película, pero con la academia nunca se sabe qué sorpresas ocurrirán, y a decir verdad no sería una mala victoria, aun cuando no sea mi favorita en la categoría, pero sí es un filme maduramente transversal que quizá no sea el más fácil de ver, pero sí que te recompensa si vas con la disposición. Una de las imperdibles de todo 2022. You didn't do anything to me. Well, that's what I was thinking, like. I just don't like you no more. Quedándose ahora con la medalla de plata, nos toca comentar lo que puede ser quizá la cinta más densa de todas las nominadas para el Gran Premio, y por ende puede resultar bastante desafiante introducirse en ella y sacarle el rollo una vez que empiezan a introducirse ciertos elementos, además de que esta se cuece a fuego lentísimo, pero créanme que es una de las experiencias más recompensantes, mejor ensambladas y más invitantes a la reflexión que nos pudo haber dejado 2022. Hablo por supuesto de Tar, de Todd Field, la cinta encabezada por Cate Blanchett, en una
una actuación literalmente 10 de 10 y que si bien este puro elemento amerita el visionado, la suma de todas sus partes compone una obra potente en todo sentido. Nominada a 5 premios, incluyendo la actuación de Blanchett, que puede ser fácilmente la mejor, aunque tengo mis conflictos debido a otra que hay presente, pero ya comentaré más de esto, y también mejor dirección, guión original, fotografía y edición. Nominaciones todas merecidas, ya que en cuanto a categorías como la cinematografía o el montaje, no tenemos un desempeño que en la superficie resulte llamativo de primeras, pero no solo son mucho más que correctas a nivel estético, sino que también nos comunican un montón a través de ciertas metáforas o con elementos dentro de los encuadres, pues se hace evidente que su composición es propositiva y que todo elemento está ahí por alguna razón. También cada corte y el orden en que se decide mostrarnos información específica o los acontecimientos está muy bien pensado para sembrar ciertas ambigüedades y reforzar ciertas temáticas que se van desarrollando, ameritando su disección con diversos revisionados. En esencia, podemos decir que el filme nos pone en los zapatos de la titular Lydia Tarr, personaje ficticio que en esta realidad es una de las conductoras de orquesta clásica contemporánea más influyentes. Y vale recalcar que es ficticia, pues la historia, al estar tan bien contada y montada, ha habido gente que ha llegado a pensar que se trataba de una cinta biográfica. Como sea, vamos conociendo su postura en cuanto al arte y diversas temáticas, así como su estado mental, y de ahí empiezan a pasar cosas. No sé qué más puedo decir, pues este es otro de esos ejemplares que es mejor sin saber absolutamente nada e irse sorprendiendo ante cada giro narrativo, así como dejar que la inmersión te atrape por completo. Esto se consigue gracias a las mencionadas actuaciones de primer nivel, que si bien considera a todo el reparto, siempre deberá recalcarse que es Blanchett quien más brilla, pues acarrea en sus hombros lo que es un complejísimo estudio de personaje, ahí en la cima dentro de los más tridimensionales que podríamos haber llegado a ver en 2022. A mi parecer, en su categoría solo la tiene peleada con Michelle Yeoh, quien podría quitarle el premio y yo no me quejaría en lo absoluto, pues lo que ella hace en su película es sublime de modo muy diferente, más explosivo, más enérgico, a veces hasta más transformativo. Aquí en cambio lo que hace Blanchett es mucho más sutil, adopta manerismos y sutilezas que te hacen olvidar que estás viendo una película. De hecho, esta empieza con una larga escena de entrevista donde se nos contextualiza de su personaje, y esa secuencia de por sí se me hizo un instalador de tono magistral, tanto para construir y entregar exposición como por el modo en que está ensamblada. De nuevo, magia de montaje y cinematografía. Con un amigo la estábamos viendo y cuando terminó esta secuencia casi al unísono nos miramos y dijimos que se nos había olvidado que era una película y no un documental. Más allá de esto, el guión es también parte importantísima en lograr dicho efecto y un punto clave en elevar esta experiencia a nuevas fronteras. Primero que todo, en la gran consistencia y detalle con que cada personaje está escrito y se comunica, además de que, como dije en algún momento, cada diálogo es tan humano que a ratos puedes sentir como que estás viendo más un documental. Pero también es excelso en la manera en que se abordan sus temas, pues no solo trata temáticas complejas, sino que invita a la discusión sobre ellas y jamás se escupe respuestas fáciles, sino que se puede decir que es otra de las que nos deja más preguntas abiertas cuando ha concluido, lo que puede hacer que termines odiando la experiencia. Debo decir, eso sí, que puedo reconocer que a modo netamente personal, quizás me impactó más debido al hecho de que estas temáticas son profundamente metaartísticas y posmodernistas, comentando del estado del arte en la contemporaneidad y de quienes crean las obras. Y la temática más obvia sería la de la cancelación, pero sería reduccionista llamarla un filme que habla netamente de esto, sino que es en sí toda una manifestación respecto al arte, el rol del artista y su responsabilidad social, si de verdad son separables de su arte, el ignorar las malas acciones que un artista ha hecho respecto a su arte, el ego y la fama, cómo esta fama lleva a cierto estatus y las acciones que puedes llegar a hacer debido a este estatus social, digámosle, el abuso de poder, cómo la sociedad engrandece a estas personalidades que son simplemente personas como cualquiera, cómo los artistas lidian con esta fama y cómo pueden o no caer ante la subida de humos a la cabeza, el cambio de paradigma que ha implicado las redes sociales en todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un muy elaborado y complejo ensayo de temáticas provocadoras y que, por lo mismo, debo decir, aun cuando pueden ver que a mí me encantó por completo, y obvio la recomiendo a todo el mundo, no será del agrado de todos. Te desafiará y es probable que no conectes desde un principio. E incluso puedo entender que llegue a ser casi insufrible para muchas personas al considerar su extensa duración, por lo que es mejor verla teniendo esto en cuenta, pero como mínimo considero sabrás notar sus méritos técnicos y las docenas de capas que tiene. Además que insisto, si bien puede llegar a demorar un buen rato en encender la mecha, cuando empiezas a notar a dónde se dirige todo, te das cuenta que cada detalle estuvo más que justificado. Por lo demás, no tengo más que decir. Es un filme bastante único que cuesta describir con exactitud, aun cuando tampoco lo llamaría precisamente uno que sea demasiado enredado o que utilice técnicas muy experimentales. Pero lo es más también dado que se podría decir que juega con los géneros cinematográficos en que se desenvuelve, pero no profundizaré
en ello ahora. Tar es una de las películas más contundentes de 2022, con potentes planteamientos para el pensamiento y con diversas secuencias que se incrustan en la memoria. Todo guiado por una de las que serán en lo probable de las mejores actuaciones de toda la década, encabezado por un ojo directoral brillante que garantiza que todos los elementos estén en su lugar preciso. Lamentablemente es de las más improbables en cuanto a ganar el premio mayor, pero de hacerlo sería una inmensa sorpresa, y vale decir una muy grata y merecida, aunque no sea mi favorita del listado. Pero insisto, es una que revisitaré en el futuro para seguir maravillándome ante todos sus planteamientos y todos los detalles que esconde. You're a fucking bitch. And you are a robot. I mean, unfortunately, the architect of your soul appears to be social media. You want to dance the mask, you must service the composer. You gotta sublimate yourself, your ego, and yes, your identity. Y por último, obviamente por descarte ya no es sorpresa cuál es mi favorita del listado, pero no podía poner otra película en la cima de esta lista que no fuera Everything Everywhere All at Once. No solo mi favorita de estas nominadas, sino que mi favorita de todo el bendito año, y puedo decir que hasta de lo que va de la década. Por lo que siendo una película que desde mi perspectiva en muchos aspectos no es lo que la Academia suele premiar, me parece fantástico que esté teniendo tanto amor con 10 nominaciones, liderando en cuanto a cantidad de nominaciones, con todas merecidas, incluyendo Mejor Actriz Principal, 2 nominaciones a Actriz Secundaria, Mejor Actor Secundario, Dirección, Guión Original, Score o Música Original, Diseño de Vestuario y Montaje. Hasta una nominación a Mejores Efectos Visuales hubiera estado justificada, considerando que tan solo un equipo de 5 personas logró hacer que la cinta se viera así, y además esta tiene las de ganar, si es que nos guiáramos por lo que ha pasado en las premiaciones más recientes, pero puede pasar cualquier cosa. En todo caso, de ser por mí, en casi todas estas nominaciones debería salir victoriosa. No tengo mucho que decir de ella que no haya dicho, pues ya la comenté a detalle en un video análisis haciendo un contraste entre esta con Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ambas con claras metas muy distintas, pero aun con eso tienen bastante en común. Y expreso ahí por qué creo que Everything Everywhere consigue todo lo que hace tan bien. Así como mucho más, habiendo una sección donde la comento libre de spoilers y luego entrando en detalles con la misma para compararla con la de Marvel. Así que si no tienen interés en oír el contraste, pero sí en oír una opinión de la película, les invito a ver dicho video. Pero bueno, ya si a mí me preguntan, esta sería mi claro voto a ganadora, pues de triunfar sería historia, ya que nunca antes un filme de ciencia ficción se ha alzado con la estatuilla, aunque este mismo hecho, además del tipo de comedia que utiliza, y el hecho de ser justamente una comedia, por alguna razón me hacen temer que tenga menos probabilidades de ganar el premio, además de su particular personalidad tan hiperkinética. Pero de triunfar creo que sería uno de esos excelentes casos en que a posteriori para sus detractores se le podría decir hasta la Academia se da cuenta de lo buena que es esta película y tú no, tal como cuando triunfó Parasite en 2020, Dios qué buen año. Pero eso, no puedo enfatizar más mi amor por esta película y sin duda es una que recomiendo con todo el fervor de mi existencia. Así que si no la han visto, vayan de inmediato, aunque temo quizás estar sobrehypeando con todo lo que dije, pero es a fin de cuentas lo que de verdad siento por la película. Una auténtica joya que logra ser absurda, hilarante y grotescamente hilarante, pero a la vez seria y difundiendo un mensaje muy relevante, en especial en estos tiempos tan caóticos, y que implica un intenso dedo al medio para quienes creen que el cine entre comillas elevado solo se puede hacer a través de ser serio y sin ninguna pizca de humor. Y bueno gente, ese ha sido mi ranking de las nominadas a Mejor Película a los Oscars de 2023. A mi gusto la mejor tanda desde 2020, que fue un año súper peleado. Pero aún con ese año en mente, diré que este año tiene un nivel incluso más parejo en cuanto a las que lograron la selección, con solo 2 que denominaría dispensables, 2 que me parecieron bastante sólidas pero no favoritas absolutas, y el resto son a mi gusto esenciales de su año, por lo que 8 de 10 películas sólidas y 6 de 10 esenciales me parece una muy buena estadística. Como ya he dicho mucho, Everything Everywhere es mi absoluta favorita y mi candidata a ganar, además de que las premiaciones más recientes la han puesto en un lugar súper probable de alzarse, pero ciertas estadísticas mencionadas a la vez me ponen los nervios de punta por saber los elementos que pueden jugar en contra, pero estaré rogando para que el multiverso juegue a su favor. En todo caso, hay tantas películas buenas y merecedoras de su nominación que creo que hará de esta próxima velada una de las más emocionantes en muchos años para esta ceremonia. Pase lo que pase, espero que tengamos una jornada divertida y que la Academia se la juegue por hacer una ceremonia
línea que respete a las películas en contraste a ciertos años anteriores, que ha sido razón importante del que haya decaído su prestigio en la actualidad. Pero aún así, insisto, este año nos ha entregado una súper buena tanda, y eso que no estamos contando nominadas en otras categorías. Y con todo este material estamos en una instancia más que perfecta para juntarnos, conversar de cine y refutar a cualquiera que diga que en la actualidad no salen buenas películas. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea, y nos vemos en un próximo video. Elvis Presley. Nothing all those muckrakers said in their books was true. Me and Elvis?